Buenas noches. Recording in progress. Buenas noches. Hoy, 6 de septiembre 2023, será destinado para continuar con el análisis, discusión de las categorías, características y principios que rigen el juicio sumario. En la última sesión de trabajo podrán recordar que estudiamos el artículo 229 y 230 del Código Procesal Civil y Mercantil, donde se regula los asuntos, los supuestos o las materias que son objeto de discusión en un juicio sumario. Individualmente expliqué cada una de esas categorías del artículo 229 y 230. Hoy, continuando en esa línea del juicio sumario, vamos a explicar las actitudes del demandado. Actitudes del demandado implica que si el demandado no contesta la demanda, ¿cuáles son sus efectos? Y para eso vamos a estudiar lo regulado en el artículo 113 del Código Procesal Civil y Mercantil. Esas normas ya las estudiaron ustedes su semestre anterior con Procesal Civil 1, cuando trabajaron en juicio ordinario y cuando yo expliqué el juicio ordinario en la primera sesión. Así que esto no es novedoso, esto es recordar principios de interpretación y vamos a acudir al mismo sistema de interpretación en ocasiones anteriores desglosando la norma, pero como esto no es un monólogo, es un diálogo, un ejercicio activo, son ustedes los que van a hacer la interpretación y mi función va a ser orientarlos. Astrid Díaz, siempre que invite a participar, de una vez entremos con la cámara, por favor, para no estar repitiendo, pero Astrid Díaz no está. Ok. Esther Gómez. Esther Gómez. Jessica Ajanel. Jessica Janel, tampoco. No he logrado descifrar por qué entran a la clase y no se quedan presentes. No entiendo. Yesenia Bonilla de León. Pedro Guzmán. Pedro Guzmán, tampoco se encuentra. Interesante. Al final, ¿quiénes estarán presentes ustedes? Porque todos los que he llamado no están. Wilmar Velázquez. Buenas noches, licenciado. ¿Me escucha, licenciado? Buenas noches. Licenciado, Sí, perfectamente. Si nosotros estamos aquí atentos, ¿me puede explicar los efectos de no contestar la demanda en el juicio sumario? Todo esto está en la presentación que publiqué antes del examen parcial. así es. Eh, cuando, cuando se contesta en sentido, bueno, lo que yo tenía entendido era de que No, si quiere, el proceso lo invito a que me escuche, Wilmar, y le voy a repetir la pregunta. se continúa. Bueno, por favor, Wilmar, ¿me escucha?
No tiene dificultad en su intervención. Rosita Gutiérrez, ¿puede participar Rosita Gutiérrez? Sí, licenciado. La veo en el espacio virtual, pero hasta aquí la estoy viendo, Rosita. Bueno, con usted sí no me va a Sí, fallar. licenciado. Vamos a armar el diálogo. Relájese y ponga atención a la pregunta. ¿De acuerdo? Estamos Sí. ubicados en el juicio sumario. ¿Cuáles son los efectos de no contestar la demanda? Que se le declare en rebeldía. De oficio por el juez. Mm, ahorita estoy. em, La rebeldía no la estudió recuerdo en los. Procesal Civil 1. Ahí les explicaron el juicio Ajá. ordinario y todo el tema de la rebeldía. Pero vamos a ver, Oscar Aroche, no se desconecte, Rosita, porque vamos a seguir hablando. Oscar Aroche, que es muy puntual en clases y siempre tiene su cámara ahí listo. ¿Se puede quitar la rebeldía de oficio? No, esa solicitud de parte, licenciado. Claro, claro. Entonces, está equivocada, Rosita. No, cuando hablamos de la rebeldía, no es solo decir, la rebeldía, como si fuera un efecto procesal automático. No, o sea, la tiene que solicitar. En este caso, Oscar, ¿quién la solicita? ¿Quién está interponiendo la demanda? El actor, es correcto, es el El actor actor. quien la va a solicitar, plantea al juez y el juez, si el escrito cumple los requisitos de ley, va a decretar la rebeldía. Pero esa rebeldía, Oscar, tiene consecuencias procesales, tiene consecuencias jurídicas, que ahorita no se desconecte, vamos a hacer el ejercicio constante con Rosita. Y Rosita, ¿por qué ha desconectado su micrófono? Si estamos iniciando este diálogo, no se vaya, Oscar. Aquí estoy, licenciado. No se puede ir, si no le planteo una medida cautelar No, ahí de arraigo, no, licenciado, aquí estoy. por razones de estudio, Rosita. Bueno, estamos en la etapa de actitud del demandado. ¿Qué sucede cuando no contesta la demanda? Vamos a hacer un análisis de un artículo extenso y muy importante en su contenido. Repito, eso ya lo estudiaron en Procesal Civil 1 cuando vieron juicio ordinario, pero no sé si aplicaron la técnica adecuada, entonces no me voy a confiar en eso y lo vamos a explicar. El 113 le pido que lo lea la primera vez de corrido, despacio, y después vamos a separar las premisas y con usted vamos a ir discutiendo ese contenido. ¿De acuerdo? Sí, licenciado. Comenzamos. Artículo, sección primera, actitud del demandado. Artículo 113, rebeldía del demandado. Si transcurrido el término del emplazamiento, el demandado no comparece, se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo y se le seguirá el juicio en rebeldía a solicitud de parte. ¿Nos puede explicar cómo interpreta esa norma? Que si después del emplazamiento dado por el Perfecto, juez, perfecto, pero relájese. Ese emplazamiento, ¿de qué plazo estamos hablando en el juicio sumario? el emplazamiento, ahorita lo. Porque el 113 solo dice, si transcurrido el término del emplazamiento del demandado. Entonces vamos a hacer un ejercicio comparativo que no es fácil. Ahorita. Emplazamiento, juicio ordinario, emplazamiento, juicio sumario. Busquemos en el código todos. ¿Está clara la pregunta? Sí, licenciado, ahorita se la respondo. Es que Sí, el 113 solo señala, si transcurrido el término de emplazamiento, el demandado no comparece. Perfecto. ¿Cuál es ese plazo de emplazamiento en el juicio ordinario y cuál es el plazo ese en el juicio sumario? en el juicio sumario es 3 días. Muy bien. Ustedes Ah, en las presentaciones que tienen, ahí lo señalé. sí, de Tienen la 3 días. presentación a la De mano. la, sí, licenciado, tres 3 días a días. partir de la notificación. No, no. A partir del día siguiente de la notificación. Alto. En derecho procesal tenemos que ser precisos.
el cómputo del plazo, el tiempo, es un requisito indispensable. Y para hacerlo correctamente ese cálculo, tenemos que saber que en materia civil corre a partir del día siguiente, artículo 45, inciso E de la ley del organismo judicial. A partir del día siguiente de la notificación. Ahora, Rosita, si usted me pregunta en amparo, en materia de justicia constitucional funciona igual, no. Ahí hablamos de un 30 días a partir del acto reclamado. Y en amparo, todos los días y horas son hábiles. Hay una gran diferencia. Pero nosotros necesitamos saber calcular el cómputo. Y en materia civil no vamos a calcular los sábados y domingos, los días hábiles, en este caso a partir del día siguiente a la notificación. Y el plazo en el juicio ordinario del emplazamiento. Es de 9 días. Correcto. Sigamos. Entonces, la escucho en la explicación del 113. Entonces, íbamos. También voy a regresar al 113. ¿Se da cuenta cómo integramos y cómo hacemos ese ejercicio de normas, Rosita? Sí, Y licenciado. ahí ver Es que muy más bueno adelante porque vamos a volver a hacer este así ejercicio agarramos de agilidad. integración. Sí, sigamos. Si transcurrido el término del emplazamiento, el demandado no comparece, se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo y se seguirá el juicio en rebeldía. Entonces, como no contestó a los 3 días, entonces se le seguirá el juicio en rebeldía A solicitud a solicitud de parte. de parte. Entonces ustedes pueden agregar ahí con lápiz o como quieran al margen. Ese es un efecto legal de decretar la rebeldía. O sea que en todos los procesos, tanto de ordinario, sumario y en todos los procedimientos, siempre es Solicitud a de solicitud parte. de parte. Así es, solicitud de parte. Y si usted ve, Rosita, estamos estudiando la normativa que ustedes analizaron para el juicio ordinario. Y usted me va a preguntar, si es juicio sumario, ¿por qué estábamos recurriendo al juicio ordinario? Por aquel principio de analogía, que en materia de juicio sumario se van a aplicar las normas del juicio ordinario, salvo norma especial del juicio sumario. Lo mismo sucede en el juicio oral. Entonces, por eso es importantísimo conocer el juicio ordinario. Es el juicio tipo, el más importante. Sobre ese partimos en las Exactamente. conferencias. Gracias, Rosita. Vamos con Óscar Aroche. A Óscar Aroche le toca más difícil que a Rosita, porque le toca hacer el análisis de 3 párrafos diferentes del artículo 114. Vamos a hacer el mismo ejercicio, Óscar. Yo le agradezco que primero lea despacio todo el artículo de corrido y posteriormente haga su comentario del 114 en 3 apartados, en los párrafos que van a ser explicados separadamente. ¿Por qué? Porque son supuestos diferentes. Y de esta forma vamos a entender el sentido y alcance de esta norma procesal. Muy bien, Dick. Artículo 114. Efectos de la rebeldía. Desde el momento en que el demandado sea declarado rebelde, podrá trabarse embargo sobre sus bienes en cantidad suficiente para asegurar el resultado del proceso. Compareciendo el demandado después de la declaración de rebeldía, podrá tomar los procedimientos en el estado en que se encuentren. Podrá dejarse sin efecto la declaración de rebeldía y el embargo trabado si el demandado prueba que no compareció por causa de fuerza mayor insuperable. También podrá sustituirse el embargo proponiendo otros bienes o garantías suficientes a juicio del juez. La petición se sustanciará como incidente en pieza separada y sin que se suspenda el curso del asunto principal. Perfecto. Ahora empecemos con el análisis intelectual, Óscar, y sus comentarios del primer párrafo. Y en lo que necesite, yo con gusto intervengo y lo apoyo. Solo las 3 primeras líneas del 114. Desde el momento en que el demandado sea declarado rebelde. Muy bien, para declarar la rebeldía debe ser declarada a solicitud de parte. Entonces, cuando se solicita la rebeldía, en ese momento puede
entiendo que girarse alguna orden de embargo, Sí, el trabar algo embargo es un cautelar. sinónimo. Trabar Ujú. embargo significa decretar. Se puede decretar esa medida que se llama medida precautoria, medida cautelar, el embargo. Medida cautelar. ¿Qué finalidades tiene decretar un embargo? ¿Para qué sirve, Oscar? Es para garantizar eh, el resultado del proceso, Más que el para garantizar resultado, la cantidad suficiente la en dinero, cantidad. porque si hay una sentencia que fue declarada a mi lugar, mi objetivo es ejecutar en dinero. Entonces, es una cantidad suficiente en caso de las resultas del proceso, asegurando ese resultado. ¿De qué le sirve a usted una sentencia con lugar que no la puede ejecutar en dinero? Solo le pone un marco de oro en su casa y la pasa viendo todas las noches, gana el juicio, pero no tiene su pretensión económica y monetaria. Ahora le hago una pregunta que no está en la norma. Cuando hablamos de decretar un embargo, por ejemplo, se pueden decretar embargos, es una medida cautelar de cuentas bancarias, de un vehículo o de un bien inmueble. Escoja el bien que usted quiera que se embargue. Lo que necesito es, como el curso es práctico, es procesal, que me explique cómo se puede ejecutar ese embargo, cómo se lleva a cabo, cómo una anotación de embargo, cómo opera. Si usted quiere escoger un vehículo o un inmueble o bien una cuenta bancaria, cómo opera. Porque al Vamos a ver, cliente no le va a interesar que usted le explique la definición doctrinaria, es una medida cautelar que tiene por... No le dice, mire, yo quiero que me embargue los bienes para garantizar las resultas del juicio. Entonces, cómo lo haga no le importa al cliente, usted lo tiene que hacer como abogado eficiente. Cite claro, cualquiera de los tres ejemplos, escoja el bien que a usted le parezca. digamos en el caso de un embargo en cuentas bancarias, em, creo que es el juez quien emite una orden a la entidad bancaria Si para que, quitemos el creo, muy bien, el es el juez juez el que es el emite juez el que emite un despacho judicial, así se llama el correcto, término, despacho al, judicial al banco. a, a la entidad bancaria donde la persona pues tenga su cuenta, ¿no? En Claro, este y no caso, todas las cuentas son embargables, hay que aclarar, ¿verdad? sí, Hay que claro que sí, establecer a qué tipo de cuentas son las que va a sujetarse el embargo, pero no son todas. Y son las cuentas que estén a nombre del demandado, no de un hijo, así no es. de un pariente o una sociedad que él sea representante. Son dos parámetros diferentes. Entonces se remite y el banco opera ese embargo y remite un aviso al cuentaviente. A eso se refiere el embargo. Sigamos Excelente. con el segundo párrafo. Muy bien. Compareciendo el demandado después de la declaración de rebeldía, tomar. Si después de declarada la rebeldía, el demandado, pues, inicia o se suma al proceso, creo que entiendo yo, eh, pues entonces lo debe retomar en la fase que vaya, Y en la fase que él incorpore, que no en la podemos fase decir va que. a ser la A, la B o C. ¿De quién depende? Ajá, Del rebelde, el que fue declarado rebelde. ¿En qué momento va a comparecer? Y en ese estado va a asumir. ¿Qué significa eso, ajá. Oscar? Entre más avanzado esté el proceso, más perjudicial va a ser para él. Porque Sí, tiene que correcto. Sí, haber porque comparecido a ejercer mecanismos de defensa, de contradicción, si está en tiempo o no está en tiempo de excepciones, plantear nulidades, ser dinámico en la defensa. Pero entre más tarde ya está consumado, va a tener menos oportunidades. Eso, el tiempo castiga la negligencia. Así de claro. sí, es líquido. Lo que queda pendiente a las etapas, Oscar, es lo que va a poder impugnar. Por eso es de que entre más tarde, más perjudicial. Sí, correcto, Lick. No puede él pedir o tratar de regresar No al por inicio, no se el puede. Ajá. principio de preclusión procesal. Recordemos que el proceso es una serie de fases o etapas debidamente ordenadas. El debido proceso. Y el último párrafo. Dice, si el demandado prueba que no pudo estar presente cuando en la audiencia, por alguna Pues no en razón, audiencia, no que en la contestación de la demanda, en- que si en juicio oral, sí hay audiencias, ¿verdad, Oscar? Pero en juicio sumario es por escrito, ya sea que va a ujú, interponer excepciones o va a contestar la demanda.
pero lo va a hacer Muy por bien, escrito. En juicio oral, se recuerda que sí son audiencias. correcto. Entonces, si Sigamos. él tiene la prueba de que no le fue posible, eh, creo que contestar la demanda, entonces se puede dejar sin efecto la rebeldía y también eh, quitar, digamos, el embargo. Así de fácil, Oscar. Entonces, bajo esa tesis, cualquiera va a decir, yo tuve trabajo, yo estuve enfermo, estuve fuera del país, y Tendría que ser por esas una causa de serán fuerza mayor. fuerzas mayores insuperables. Es muy excepcional, es muy difícil que eso se dé, y muy difícil, insuperables. Póngame un ejemplo que para usted puede ser una fuerza mayor insuperable que le evitó al demandado comparecer a juicio. Hipotéticamente, tal vez que hubiera tenido un accidente precisamente en El ese día de la momento notificación, y que haya sí, estado por ejemplo, hospitalizado, no sé, ex- por ejemplo. y dependiendo qué tipo de enfermedad, si es una enfermedad leve, puede otorgar un No, mandato, no puede ir a la audiencia, no puede comparecer, pero puede otorgar un mandato judicial. De tal suerte que hay que matizar, eso es muy excepcional. El caso que usted pone, por ejemplo, yo admitiría el único que esté en el intensivo producto de ese accidente y está conectado y no se puede expresar de viva voz para otorgar un mandato. Pero si es una enfermedad simple o se invoca de un tema laboral, eso no es causa mayor insuperable. En entiendo. resumen, es muy excepcional y algo importante, Oscar, eso lo tiene que probar. Muy bien, Nick. Queda la calificación judicial. Sigamos. ¿Cómo se puede Em, sustituir el embargo? ¿Podemos sustituir el embargo? sí se puede sustituir. Vamos a ¿Cómo? ver, ¿A través de qué procedimiento? se- proponiendo otros bienes o garantía suficiente. Entiendo que también podría cambiarse, digamos, el dinero por una Sustituir, propiedad. Ajá. sustituirlo, se puede, pero mi pregunta es, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cómo se ejecuta? Porque lo más importante, Oscar, en derecho procesal es saberlo pedir, saberlo hacer, saberlo litigar en los procedimientos. Porque Se mi debe cliente dice, realizar una, yo quiero sustituir este bien embargado por este, de igual o mayor valor. Entonces, su cliente se lo presenta, pero usted cómo lo va a realizar ante el órgano jurisdiccional, mediante se tiene que su hacer una petición petición y dónde se va a a través tramitar, de un incidente. cómo se tramita un incidente, cuál es el Empieza, fundamento legal. empieza separada. Se puede auxiliar de su ley del organismo judicial. Beverly Chali le puede decir el fundamento legal del incidente. Beverly, le Buenas noches, escuchamos. licenciado. Ahorita se lo Bienvenida. busco. Perfecto. Vamos a ver quién de los dos lo ubica primero. Ley del organismo judicial. 35, licenciado. Muy bien, leámoslo por favor, Alexander. Tu micrófono. Bueno, lo Perdón, leo yo. Artículo. incidentes. Toda cuestión accesoria que sobrevenga y se promueva con ocasión de un proceso y que no tenga señalado por la ley procedimiento, deberá tramitarse como incidente. Cuando las cuestiones fueren completamente ajenas al negocio principal, los incidentes deberán rechazarse de oficio. El auto que decida el incidente contendrá la condena en costas del que lo promovió sin razón, Ya no escuchamos a salvo Alejandro. evidente buena fe. Gracias, Alexander. Beverly Chali, compártele a Oscar la última interpretación de las dos líneas del 114. Se lo va a leer y usted le explica. La petición se sustanciará como incidente en pieza separada y sin que suspenda el curso del asunto principal. ¿Qué significa eso, Beverly? De sustanciará, un sinónimo. Eh, ¿Qué se hará, licenciado? No, tramitará. Perdón, que se tramitará como un incidente y entonces se hará de forma separada de lo que se está. Pero eso de forma separada, en pieza separada, ¿qué quiere decir?
¿Será que corta? No, no sé, no entiendo. Quiero que usted me explique qué Eh, significa eso de pieza separada. ¿Será que corta el expediente que en no, 3 partes? No, ¿qué significa? pues según lo que yo entiendo, licenciado, es que, bueno, no sé si estoy bien, corríjame si estoy equivocada, ¿será como en un juicio diferente? No, No. no. Voy a aclarar, y siempre les he explicado los incidentes muchas veces en clase y lo vuelvo a repetir. Licenciado, la pieza separada es cuando se lleva o sea, se lleva el mismo proceso, pero se hace como un apartado para llevar especialmente ese incidente No es y el se mismo resuelve en proceso. sentencia. No, 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 no se resuelve en sentencia. Voy a aclarar, pero si el fundamento que leyó Alexander es claro, el 135, 136 y 138 del mismo juicio, no es así, Rosita. Y con más razón, voy a recordar el trámite de los incidentes. En este caso, la petición de sustituir bienes para el embargo se va a sustanciar, quiere decir, se va a tramitar como un incidente. ¿Qué es un incidente? Ahí está el plazo, 10, 2 y 3 para resolver. Ahí está el plazo que ustedes van a leer. Pueden hacer un diagrama del trámite de un incidente. Y el incidente se va a tramitar en pieza separada. Y voy a hacer una explicación gráfica. Este es el expediente subyacente principal. Este es el expediente donde se tramita el juicio sumario. Aquí están las actuaciones, demanda, resoluciones, notificaciones, el despacho y el embargo. Este es el expediente subyacente original. Y el incidente es un mini expediente accesorio, secundario, mucho más pequeño, y el incidente, que es lo que se tramita con el procedimiento 1023, recuérdense esos plazos, ¿qué sustancia? Un asunto secundario, subsidiario al principal. Por ejemplo, la sustitución del embargo. ¿Cómo se tramita? Se lo solicita la parte demandada, la sustitución, el juez corre audiencia al actor, se pronuncia y y si hay necesidad de apertura, prueba, se abre, si no, no, si es un punto de derecho, y el juez culmina el trámite del incidente. Este asunto principal. Escuchen lo que voy a manifestar. Este principal, que es el sumario, se está tramitando paralelamente al mismo tiempo del incidente que es accesorio a lo principal. En otras palabras, este accesorio secundario, subsidiario, no interrumpe el trámite del principal. Se van a ir dando paralelamente. Repito, el incidente no suspende el asunto principal y se va a seguir tramitando el juicio sumario. Estoy hablando del incidente en el sumario, pero el incidente no solo se tramita en el sumario, en todo proceso judicial. Y si Alexander me pregunta cuándo acudimos al incidente, cuando un asunto determinado no tenga una vía específica para tramitarlo. Y estoy segurísimo que eso se los explicaron el semestre anterior. No acepto que alguien me diga, no me explicaron los incidentes con la importancia que es un incidente. Así que me extraña que no manejemos esa categoría con propiedad. Y este expediente, aclaro a Rosita, el incidente no se resuelve en sentencia. Si es separado, es independiente al subyacente. ¿Cuál es el principal? El sumario. Este es el incidente. Y este se va a resolver, ¿cómo? En un auto. Y repito por quinta vez, este no suspende el asunto principal. Es un auto el que le va a poner fin al incidente, que es una resolución que puede ser apelable. Y él continúa el juicio. ¿Qué pasa en la sustitución del embargo que estamos hablando de la norma? Puede tratarse con lugar o sin lugar, dependiendo de la argumentación y las pruebas que han presentado. Rosita, ¿le quedó claro la explicación? Los invito a que lean el Licenciado. 135, 136, 137 y 38 de la ley del organismo judicial. ¿Está claro? Aquí se resuelve Sí, en auto. licenciado. No suspende, el principal es accesorio. Si Alexander me dice, ¿qué se tramita en incidente? Aquellos asuntos que el código no señale una vía específica. Pregunto a todos, ¿está claro o necesitan
una ampliación de la explicación, especialmente a los que nunca preguntan y a los que nunca participan y a quienes no tengo el gusto de conocer su voz ni siquiera. Me gustaría que participaran. Preguntas. Bueno, Por mí sí ya quedó entonces, claro, licenciado. sí, yo pienso que el Gracias. ejemplo es abundante, fue bastante elemental y gráfico. La petición se sustanciará en cómo incidente empieza separada y sin que suspenda el curso del asunto principal. Por eso es incidente. Gracias por su participación. Y el 114 ha quedado clarísimo, nuevamente la explicación. ¿Y qué vamos a sintetizar del 113 y 114? Eso está en su presentación y está en el código. ¿Cuáles son las conclusiones de no contestar la demanda, sus efectos? El artículo 113 establece que la demanda se tiene por contestada en sentido negativo. Cuando hablamos de contestar la demanda, Jenny Noemí Sai Guimón, ¿está en clase o no está? No está. Sergio Chávez, ¿está en clase? Sí, licenciado, estoy en clase, pero voy manejando, solo voy escuchando. Bueno, ¿y será suficiente con escuchar para aprender derecho procesal, Sergio? Pues por el trabajo me cuesta, licenciado, entonces hago. Va. Sí, pero escuche la pregunta. Yo no estoy haciendo relación al trabajo. En derecho procesal hay congruencia entre lo que se pregunta y lo que se responde. Yo solo tengo esa duda, Sergio. ¿Solo con escuchar se aprende derecho procesal? Pues no se aprende el 100%, licenciado, pero sí voy Ok, poniendo atención a aprender algo. muy bien. Ricardo Ruiz. ¿Se encuentra Ricardo Ruiz? No está. Miriam Martínez. Miriam Martínez. Cindy Méndez. Cindy Méndez. Uy, qué cantidad no entran a clase. Cindy Méndez. Licenciado, buenas noches. No le escucho, Cindy. Em, ¿Me escucha ahora? Sí. Necesito, sí está escuchando la clase, ¿verdad, Cindy? Para no regresar a lo del principio. Sí, licenciado, le soy muy franca. Estoy tratando de poner atención. Hoy me tuve que quedar tarde al trabajo. Ya no me quise ir a la casa por recibir la clase, pero como le dijera, estoy muy cerca de una planta. Entonces, le soy honesta, estoy incluso con audífonos, entonces estoy tratando de ponerle toda la atención posible. Y de lo que hemos hablado, ¿qué ha escuchado? Eh, estamos hablando del juicio sumario de los incidentes. Habló también del plazo, o se hizo la comparativa Con el entre los ordinario. juicios, exactamente de los plazos para. Ay, Dios mío, me puse nerviosa. No, en una audiencia no puede estar así. Y derecho procesal en las audiencias, como dicen muchas compañeras suyas, es que me pongo nervioso, usted me pone nervioso. A una pregunta, en una audiencia, usted se podría poner a llorar a la par de su cliente. No, Es como que un no. médico a la par de un paciente que tiene sangre se desmaya encima, ¿no? Sí. Entonces, es un ejercicio de manejar con inteligencia emocional una oratoria, pero basado en conocimiento sólido. Pero la técnica de la oratoria sobre bases científicas solo se ejerce practicando y practicando y practicando. Pero imagínense aquellos compañeros que es un buen porcentaje que nunca intervienen en el semestre. Son aquellos anónimos que ni siquiera llega a conocer uno. ¿Cómo van a ejercer su trabajo en una audiencia? Bueno, si es que se gradúan, comencemos por ahí, pero ¿cómo pueden ejercer su audiencia oral si ni siquiera intervinieron una vez en clase en el curso de Derecho Procesal? O llegan al extremo de que cuando pregunto nombre en el examen tengo 3 casos
que no llegan a entender qué es el nombre. Esas 3 personas, ¿qué cree que escribieron ahí donde se les pide el nombre? El correo. A mí no me da risa. A mí sí me preocupa sobremanera. El derecho procesal es preciso. Y cuando hablamos de la demanda, en el artículo 61, ¿qué dice? Que planteamos nombres y apellidos. En una escritura, nombres y apellidos. Pero en un 8º semestre, pensar que el correo electrónico es mi nombre, sí es alarmante. Alarmante. Ya no tener la capacidad de escribir mi nombre en un examen, ya se imagina el contenido. Bueno, si hablamos de la contestación de la demanda, esta contestación de la demanda, ¿qué requisitos debe llenar? Y eso no lo explico en este curso, eso ya lo estudiaron en Procesal Civil 1. En Procesal Civil 1 estudiaron qué requisitos debe cumplir la contestación de la demanda. Licenciado, aquí aplica, bueno, no sé si me está preguntando a mí, Sí, sí, pero, sí. bueno, eh, les soy honesta, tampoco tengo por lo mismo mi código, pero tengo la idea. Creo que se deben Y cumplir con otra los cosa, mismos Cindy, y requisitos. cuando veamos una audiencia, podemos ir, es decir, no voy a poner ejemplos. ¿Usted ha visto los jardineros cómo trabajan? Sí, ¿Y qué tienen de instrumentos para trabajar? bueno, dependiendo si es un Sí, machete, si es la un podadora, clásico, si la es un moderno, cortadora. de acuerdo, pero ¿podrán hacer su trabajo sin ese equipo? No. No, no, Con las manos no bueno, pueden hacer le trabajo. quiero, Sigamos en sí, ejemplos, vamos al ámbito universitario. Pues ustedes, como son la promoción Zoom, no pudieron presenciar lo que les voy a decir, y es un hecho muy lamentable, pero no es culpa de ustedes. Sin embargo, la sociedad va a castigar estos procesos de egreso Zoom en el mercado laboral. Cuando ustedes tal vez nunca han puesto, si han puesto alguna vez un pie en la universidad o desde el principio estuvo el COVID. estuvimos tal vez como 2 meses exagerando, Y alguna licenciado. vez en esos 2 meses nunca vio un practicante de odontología, un practicante de medicina o un estudiante de ingeniería. De medicina, recuerdo, alguno de ellos, Va. recuerdo que andaba, se me olvida el nombre, Exactamente. pero Primero el traje, primero así, el estetoscopio, se llama eso. estetoscopio, Y si sí. va un practicante, un estudiante de odontología a hacer sus prácticas, son reales, ¿será que con en las manos lo utiliza o utiliza algún recurso? Un dentista, ¿cómo trabaja? Un odontólogo. Sí, tiene todos sus instrumentos. Ya sabe a dónde quiero llegar, ¿verdad? Sí, es que le voy Ahora a en comentar, yo derecho, por lo yo le general no pregunto a uso. Sergio, un curso procesal civil, para mí no es fácil, ¿verdad? Que soy un estudioso de 30 años de la materia y que he sido juez de la Corte Suprema, que he dictado sentencias, todos los días aprendo. Por eso me llama la atención Sergio Chávez diga, es que yo voy a aprender manejando y conduciendo. Me suena bien difícil pretender aprender derecho en esa situación. Entonces yo le pregunto, ¿podemos aprender procesal civil sin un instrumento legal? Y bastará con que me escuche. No, ¿Qué piensa? licenciado, realmente no, no. Yo sé que no, es que Y créame cuando que usted todo vaya a salió de tribunales, mis ¿cómo, manos. cómo va a ir a tribunales? Quisiera saber. O el proceso no es una visión estratégica que también demanda una estrategia procesal, un estudio, llevar secuencias, llevar posibles alternativas. ¿Cómo voy a persuadir al juez? ¿Qué impresión se puede formar el juez cuando llega alguien que ni siquiera sabe identificar su nombre y que no puede tener una argumentación jurídica de una petición? ¿El juez le voy a inspirar yo confianza o le voy a inspirar desconfianza? ¿Qué cree usted? Desconfianza, por supuesto. Y procesal, ¿por qué le estoy hablando de un juez? Porque procesal, ¿dónde se manifiesta? Es otro tema que el COVID los castiga a ustedes, porque ustedes no tienen práctica y muchos ni siquiera han puesto un pie en tribunales. Entonces, sin contacto con la realidad, es como un médico que solo se ha formado en Zoom. ¿Será que va a poder poner una inyección?
una sutura, cuando antes iban a hacer prácticas a las emergencias. ¿Y quiere que le explique cómo era la práctica de los estudiantes de Derecho en la universidad, en la facultad? En penal se iba al sistema a tener contacto con el sindicato y se evacuaba el proceso con asesoría de un profesor. En materia civil y familiar, lo mismo, había contacto en tribunales y se participaba como estudiante en audiencias. Hoy el Código Procesal Penal lo prohíbe, solo pueden ser profesionales del derecho. En materia de familia, la reforma, un pasante no puede ir a familia. Si quiere una audiencia, tiene que ir con el asesor del bufete, que no tiene la capacidad de ir a todas las audiencias. Entonces, ese es un gran problema, porque el derecho procesal es práctico, es el quehacer del derecho. Entonces, si no se conoce ni siquiera un órgano jurisdiccional, evalúen ustedes cómo va a ser el escenario para un examen técnico profesional, donde se les pregunten muchas cosas prácticas. Entonces, yo pienso que es esotérico pretender aprender procesal civil sin un código. Oigo el término, ¿verdad? Aunque utilice yo los recursos, tengo presentaciones, pero me doy cuenta que no están siendo utilizadas. En fin. Así que me voy a despedir ya triste, Cindy, porque esa es la palabra. Triste porque No, sin de el verdad, mire, código. perdone. No, yo no Sí, pienso eso. Yo lo que quiero, perdone, no, perdone, de no estoy verdad. pidiendo eso. Cindy, lo que yo quiero, se lo digo de corazón, auténtico, no se lo digo por otra razón. Yo quiero aprendizaje suyo. Yo Sí, quiero cambio de em, actitud. A mí no me interesa que usted gane bien el curso. La nota es algo. Yo sé que usted sí está poniendo atención y le va a servir. Uno siente y percibe cuando alguien es responsable. Y usted es una persona responsable. Y sé que mi discurso que le estoy dedicando le va a servir. Porque va a haber un cambio de actitud suya. Claro que es importante que usted va a ganar la nota bien. Pero mi aspiración va más allá, Cindy. Tal vez usted me puede decir que soy muy idealista, pero yo quiero verla a usted eficientemente ejerciendo el derecho y que se sienta orgulloso de decir, mire, yo fui su profesor en un proceso, utilizando todas las herramientas procesales. Yo no quiero que solo se gradúe y gane, no, quiero que marque diferencia. Tal vez soy muy y ambicioso, le agradezco. No, es no, muy no, de ambicioso, pero verdad, eso es y lo le que yo agradezco pretendo. mucho. Yo no quiero que solo se gradúe, no. Que sea de las abogadas pilas. Y se puede. Así Se que puede. cargue el código como si fuera su Biblia. En su bolsa meta su código. Sí, uno cree que nunca le va a pasar a uno y mire, hoy de verdad me encerraron, me encerré aquí en el trabajo, entonces Sí. no quise irme, yo manejo moto, le soy honesta, así que por pura necesidad, y no me quise ir, y yo dije, voy a escuchar la clase en el camino, pero mejor me regresé, créame. Entonces, le soy honesta, sí, hoy estoy sin nada, sin leyes, sin nada, sin mis documentos, Muy bien. pero le puedo dar la respuesta. Va, de acuerdo. Sí. Usted me preguntaba de lo de la contestación de la demanda. ¿Qué Entonces, requisitos? los requisitos serían los mismos que el escrito Muy bien. inicial. La misma pregunta hice en la clase anterior y repiten así, son los mismos requisitos de la demanda, de acuerdo, pero ahí Sí. no se queda mi pregunta, la siguiente pregunta que le voy a hacer es, muy bien, ¿y cuáles son los de la demanda? Porque repetimos mecánicamente, son los mismos de la demanda. Ah, bueno, perfecto, ¿y cuáles son los de la demanda? ¿Cuáles son los artículos? Y son Eh, artículos torales que los han explicado en teoría general del proceso y el curso anterior. Y estoy perfectamente convencido que se los han explicado. Esos artículos son los fundamentales, son los sagrados que tenemos que manejar en todo su contenido. Por eso es que yo les recomiendo a un ejercicio, no tiene puntos. Escriban una demanda, redacten una contestación de demanda. El proceso se inicia a través de la demanda. Posteriormente la contestación de la demanda y las distintas fases, pero si no manejamos esas categorías, no aprendemos a elaborar, a escribir, ¿cómo va a caminar un proceso? Es tan importante redactar una demanda y no trabajar con machotes. La pereza mental puede decir yo trabajo con machotes, no, es transmitir errores, ustedes tienen que construirlo. ¿Y cuál es su referencia, su guía? La ley. Entonces, ¿cuáles son los artículos de la demanda? Estoy haciendo preguntas básicas.
¿Cuáles son los requisitos de la demanda? En el artículo 60, 61. perdón, 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, indicar a qué juez va dirigida la demanda Y esto es fácil. o la designación. Solo quedémonos en la primer requisito, porque la compañera suya me dijo, el 61, ahí está fácil todo. Muy bien, dije, está fácil. Vamos, escúcheme. El profesor les tiene que haber explicado uno por uno los requisitos con casos reales. Con ella, por tiempo, solo me quedé en el numeral 1, la designación del tribunal que usted ha leído. Y solo ahí les voy a poner un ejemplo. Después le pregunté de la personería, ¿cómo se acredita la representación de una sociedad mercantil? ¿Y ustedes están llevando mercantil? ¿O me equivoco? Entonces, le pregunté, el 61 dice, ¿a quién se va a dirigir? Les voy a demostrar que no es, si no definimos bien que es un tema de competencia, la parte mandada va a plantear excepciones. Y yo lo que sí les estoy señalando y enseñando es práctica, práctica y práctica, porque procesal no es teórico. Ahí no me interesa la historia ni la filosofía. Les estoy enseñando el procedimiento, cómo argumentar, cómo redactar, cómo escribir y cómo entender las figuras, por ejemplo, los incidentes. Bueno, yo tengo soy su cliente, llego y como usted ganó derechos reales, sabe de propiedad. Yo le digo, mire, tengo un problema que alguien pretende despojarme de mi título de propiedad, intentando algún nivel de usurpación. Si son derechos posesorios de conflicto, se tramita en sumario. Ya con eso le estoy ayudando, porque no es sumario. ¿Cuál es la vía? ¿Y dónde lo va a plantear? El inmueble está ubicado en la ciudad capital. Ahí ya tiene que aplicar las reglas de la competencia. Se dan cuenta, ahorita, Cintia, y yo estoy seguro que 99% ya los puse en un problema. Entonces no es decir, el 61, es entender cada uno de los requisitos. Y el primer problema, si lo plantea ante un órgano jurisdiccional incompetente, sin debate. Y les estoy preguntando de lo más importante, cómo redactar una demanda. Eso ya lo hicieron ustedes el semestre anterior, una contestación de demanda, un escrito de cómo interponer excepciones previas, cómo lo va a pedir el juez. Estoy hablando del embargo en el artículo 103, 114, cómo voy a sustituir el embargo, qué va a llevar el escrito, cuál es el fundamento legal, cómo opera el embargo, en qué trámite se va a hacer, por qué no afecta al asunto principal. ¿Se dan cuenta de todas las interrogantes? Y ahorita con Cindy solo vamos a ver un numeral de 61. Todos son fundamentales, pero solo me quedo en el primero para que ustedes comprueben que no es aprendérselo de memoria el artículo, es entenderlo, aplicarlo. Ahorita Cindy está transitando, como de muchos, una serie de ideas, preguntando las reglas de competencia. ¿Será por la cuantía? ¿Será por la materia? ¿Será por el territorio? ¿Será un juez de paz? ¿Será ante la sala jurisdiccional? ¿Será un juez laboral? ¿Un juez mixto? Estamos hablando de la capital. Y tan importante es que si en su demanda designa equivocadamente al órgano no es competente, le plantea excepción la parte demandada y fracasó. Y lo peor, ya había cobrado los honorarios al cliente. Y si transcurrió demasiado el tiempo, cuando el cliente quiera volver a plantear la demanda, ya caducó su acción. No confundamos el término prescripción y caducidad. Caducan acciones, prescriben derechos. ¿Ya vieron ese análisis? Planteó defectuosamente la demanda. Cindy, ya no estamos hablando del curso, estamos hablando de la práctica profesional. Yo soy su cliente. Y después que rechazan la demanda o bien la excepción con lugar, busco a otro abogado especialista. Le digo, tu abogada fue negligente. Es más, ya no puedes plantear porque el tiempo transcurrió. Y el abogado, como es conocedor, ¿qué dice? Demandemos a la abogada por una mala práctica profesional, por negligencia y le mando daños y perjuicios. Aquí ya no es un punteo el que interesa. Aquí es una responsabilidad profesional. Igual como la responsabilidad de un médico, tiene que amputar la pierna izquierda y amputa la derecha, hay una responsabilidad. Está el doctor de la muerte también, etcétera. Esos son casos de la vida real. Igual es responsabilidad de un abogado. Y también me pueden llevar a un tribunal de honor por no hacer diligencia en el desempeño de mi profesión. ¿Y qué aconseja eso? Si no es especialista del tema, lo más sano es decirle al cliente, vaya con un especialista antes de meterme a un asunto. Solo dejo esa inquietud. Cindy ahorita tiene
y no, sí, estoy seguro que la mayoría, ¿dónde va a plantear, en qué juzgado? Y después la vía procesal. Después vienen los requisitos básicos de introducción. Después la relación de hechos de la demanda, cómo va a argumentar y cómo va a argumentar su pretensión para los elementos de prueba. Es que todo esto es una concatenación lógica, el proceso de la demanda. La demanda es una plataforma jurídica, fáctica y probatoria. Y eso ya lo vieron el semestre anterior. Es tan importante la demanda, constitución de demanda, que es una plataforma fáctica, jurídica y probatoria. Es un silogismo plasmado a través de un razonamiento y todavía establece el 107, no lo digo yo, que su redacción debe ser precisa, clara y puntual. Si no redacto con propiedad y congruente a mi pretensión, la parte mandada va a interponer excepción de demanda efectuosa. Hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Y aquí tienen la duda todos de la vía, el juzgado, etcétera. Y por no citar otros ejemplos, en el otro inciso, cuando habla del casillero electrónico, muchos, estoy seguro que muchos tienen su código sin esa reforma al casillero electrónico. Un acuerdo del 2022. Y hay que entender aspectos de tecnología, cómo funciona el casillero electrónico. ¿O será válido que, por ejemplo, Sergio Chávez llegue a plantear su demanda y le diga al juez, no ubiqué el texto del casillero porque yo no sabía, mi código no está actualizado? ¿Es válido ese argumento, Cindy? No, licenciado. Es un requisito sine qua non. No. El derecho procesal no es mi criterio, mi opinión, que tal vez sí, no. Son normas precisas de cumplimiento ius cogens, ¿qué significa? De orden público, obligatorias. Si uno señala un casillero electrónico, en primer lugar tengo que entender cómo funciona el sistema virtual. Tengo que ir a habilitar a la Corte Suprema cómo funciona el casillero electrónico. Y ya está en la ley. De 2022 a la fecha. Y yo estoy muy seguro que muchos tienen ese código el 61 y no tienen la reforma del casillero electrónico. ¿Cómo voy yo en la práctica a decir, es que mi código no está actualizado? Eso es ir a reconocer responsabilidad civil. ¿Por qué? Es negligencia, es impericia. Revisen si tiene el casillero electrónico, es un requisito básico. Pero entonces ya viene la pregunta administrativa, ¿cómo lo habilito? ¿Dónde le solicito? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Cómo me van a funcionar las notificaciones electrónicas? ¿A partir de qué momento me pueden notificar solo en horas hábiles, inhábiles? Ahí está el casillero electrónico. Y hasta en Twitter y redes sociales la Corte Suprema todos los días invita a adherirse al sistema del casillero electrónico porque es una obligación. Ya no sé cómo explicarlo. No lo cumplimos, tanto en la demanda como en la contestación de la demanda. Y no voy a detenerme a regresar a explicar la próxima clase demanda ni contestación de la demanda. Hagan el ejercicio de 61. ¿Y cómo lo pueden hacer? Escribiendo, escribiendo. Yo no voy a tener dudas si no escribo. No voy a tener dudas si no redacto la pretensión de mi demanda. No voy a tener dudas si no sé pedir. Hay peticiones de trámite y de fondo. No voy a tener dudas si no pienso en ofrecer la prueba. En la acción reivindicatoria, ¿qué es lo más importante? Si hay alteración de linderos, de título, de propiedad, la prueba reina. Una de ellas, aparte de la prueba documental, es el reconocimiento judicial. Yo no puedo plantear una demanda sin documentos, sin reconocimiento judicial. Porque la prueba debe ser pertinente, idónea, vinculada ¿a dónde? A la pretensión procesal. O sea, litigar no es fácil. Litigar requiere estudio, análisis, una visión estratégica del proceso. ¿Qué es exigencia? Sí. Una cosa es actuar con conocimiento jurídico y otra son las guisachadas. Eso no es empírico, no es para profesionales del derecho trabajar con machotes. Yo estoy seguro que ustedes tienen la capacidad y sé que muchos van a hacer el ejercicio de la demanda y contestación, que en educación no podemos decir que sea tarde. El deber ser lo tienen que haber hecho desde hace un año, si está en octavo semestre, pero más vale hacerlo ahora que nunca. Y así les va a entender la lógica. Y ya después los demás escritos van a ser menos complejos. Cómo pedir un embargo, cómo solicitar
una modificación de la demanda, pero lo más complejo es la demanda y contestación de la demanda. Son dos pretensiones, una relación de unidad y lucha de contrarios. Yo pido y el otro se opone, rebatiendo las pretensiones del actor. Pero para rebatir, primero tengo que conocer las pretensiones y hacer un análisis pormenorizado. Solo conociendo derecho puedo ejercer esa estrategia. Y perdonen que me extendí demasiado sobre un tema de cine, pero eso es construcción para todos. Si la mayoría toman esta recomendación, yo me siento realizado, porque esta no fue pérdida de tiempo. Y regresar a la demanda es básico. Es un acto procesal, es el escrito inicial. Construimos un edificio con bases sólidas desde las estructuras de cimientos, donde esa demanda sólida con una prueba pertinente, congruente, ante cualquier terremoto, va a ser firme, va a haber coherencia, va a haber armonía. Y al finalizar, al llegar al penthouse, voy a obtener una sentencia favorable. Una buena sentencia es resultado de una buena demanda. A diferencia, si yo voy a plantear esa demanda defectuosa, científica, etcétera, ese edificio va a estar tambaleando. Y una pretensión infundada, y al menor viento, que va a ser la actitud procesal de la parte demandada, se va a destruir. Igual es la calidad de demanda que se va a estructurar. Y el 61 es un marco de orientación, pero ahí no nos dice todo. Por ejemplo, dice redactar los hechos con precisión y claridad. Ese es un requisito básico. Y esos requisitos es la congruencia con la prueba que voy a ofrecer. Por ejemplo, yo no pretendo ofrecer testigos para acreditar la propiedad. No es, hay una forma idónea para acreditar la propiedad. Un reconocimiento judicial tiene su naturaleza. Un dictamen de expertos, hay que precisar los puntos, cosas, lugares sobre los cuales va a establecer el expertaje, porque puede haber un tercer experto en discordia. Nosotros nos tienen que educar para la controversia, para la confrontación, entendida en el litigio, no confrontación ideológica en otros ámbitos, no, démosle la connotación correcta. Nos educan para la confrontación porque el proceso es confrontación, son intereses contrapuestos, hechos controvertidos que el juez va a fijar con precisión, y la prueba es importante. ¿Por qué? La prueba que perseguimos, la afirmación de hechos. La afirmación de hechos, ¿dónde? En la demanda, o bien en la contestación de la demanda, y después precluir el derecho. Y entender cuáles son las pruebas privilegiadas como un reconocimiento judicial de declaración de parte que se puede practicar en cualquier fase del proceso. O sea, todo lo que estoy haciendo referencia es a una visión holística del derecho procesal. ¿Qué opinan de lo que acabo de decir, Cindy? Fue mucho lo que hablé, mucha información, mucho análisis, y me fui a todo el proceso. Pero es necesario ver que esta es una dinámica que requiere el litigante una postura activa. ¿A usted le gusta el fútbol, Cindy, o no le gusta el fútbol? Para serlo honesta, no. Pero sí lo entiende o no. Sí, sí lo entiendo. Un partido de fútbol es una estrategia de un juicio. ¿Quién la plantea la estrategia del juicio? El director técnico. Hace un estudio, prepara físicamente, en alimentación, a los jugadores y una serie de estrategias. Pone un capitán que cumple las órdenes y antes del partido delimita roles. Igual es el proceso. Y si en ese proceso hay una parte que está debilitada, lo cambia. A medio tiempo sirve para ver si hay una ampliación de demanda, una contestación o impugnaciones. No es inmutable. Y todo eso refleja que hay un director de orquesta. Y vemos que siempre hay una persona que tiene cualidades casi sobrehumanas que marca diferencia con todos, como es un jugador como Messi. Entonces, ¿qué tratamiento vamos a darle a eso? Igual es un proceso. En un proceso no se puede improvisar, no es improvisar ni desconocerlo. Hay que estudiarlo a profundidad, leerlo muchas veces. Entonces estoy haciendo una relación a una visión estratégica y nunca pensé abordar tanto porque el tema era el juicio sumario y me fui sobre todo el proceso civil, hasta vimos temas de amparo. Gracias, Cindy, y terminamos la clase con la pregunta de Luis Clara. Luis Clara, gracias, yo voy. Hasta luego, Cindy. Doctor, buenas noches. Hola.
Y la verdad que ahorita que usted estaba hablando, me surgió una reflexión personal, Contanos, Luis. que la verdad que en relación al artículo 61 en la designación de juez, mi pregunta es, ¿cómo ejercitar, doctor, o sea, a través de casos concretos, cómo ejercitarnos Tu a pregunta, saber Luis, a qué tribunal? La verdad Luis, que yo tu estoy... pregunta es, te felicito porque es una pregunta tan importante, pero es difícil respondértela. A mí me genera dificultad a pesar de mi amplia experiencia en el proceso. Es difícil. Y he estado en proceso como juez y en proceso como litigante, hasta como defensor del Estado, como procurador general. Entonces, lo que yo perseguía, Luis, era resaltar la importancia del artículo 61, 106 y 107 y ver que con los requisitos que están plasmados ahí no es fácil la aplicación al momento que tengas que redactar una demanda, contención de demanda. Solo me quedé en un numeral, pero si hubiéramos tenido tiempo hacemos el ejercicio sobre todos los numerales, sobre la dificultad. Pero te voy a responder tu pregunta. Lo que dice Luis es sumamente importante y es el primer dilema que sacamos en la práctica. Porque vas a comenzar con una demanda y el primer requisito, decís, ¿y esto qué? De entradita ya tenés un desafío. ¿Cuál es el competente? Y aquí no hay un artículo que recoja todas las respuestas. No hay una panacea que te dé la respuesta a todo. Aquí tienes que integrar una serie de conocimientos. En el juicio de acción reivindicatoria, ¿cuál sería el competente? Te voy a dar la respuesta. Sería un juzgado de primera instancia civil de la ciudad capital. ¿Por qué? Apliquemos los criterios de la competencia. El inmueble está ubicado en la ciudad capital, por su ubicación, es un tribunal de la ciudad capital. Por la materia, si vamos a discutir el ejemplo que yo puse, una acción reivindicatoria, tiene que ser a través de un juicio ordinario. Y es competente para conocer el juicio ordinario del juez de primera instancia. Entonces ahí tu primera respuesta. Si es un juicio ejecutivo donde hay una obligación y una garantía hipotecaria, cambian los criterios de regla de competencia. Si es un asunto oral, te cambia la vía. Si es un asunto de familia, es competencia de un juez de familia. Y ahí ya cambia la formación también, Luis, porque ahora hay sistemas electrónicos en el trámite de las audiencias de familia. Hasta hay un juzgado especializado, divorcio y un juzgado de alimentos, donde hay celeridad y rapidez en el trámite. Las audiencias son virtuales o bien presenciales orales, pero hay una celeridad y hay una economía procesal. Si estuvieras casado en el supuesto que querés recobrar tu libertad, en menos de un mes en la ciudad capital ya tenés la sentencia y la certificación para llevar a RENAP. Eso era impensable en la mora judicial en otras áreas, por el tipo de modelo y la aplicación de la tecnología, la oralidad con salas específicas, lo que no pasa en materia civil, donde sí hay mora judicial. Y entonces tu pregunta es bien difícil porque no hay un artículo que te pueda decir, esta No, mi norma mamá te va a recuerda dar. la de yo entré en la tarde de último yo, que te ya, no la era esto. Bueno, Ya listo. lamentablemente ya no puedo terminar de explicarte por esta intervención, Luis, y la conclusión es la siguiente. Dios. Vamos a ubicar a esta persona, Ah, Víctor Boni Sandoval. Sí, vamos a invitar a abandonar de una vez. Ya está. sí, licenciado, buenas noches. Luis, ¿en qué íbamos? Te explicaba, Luis, lamentablemente hay personas que solo, ojalá me dejen terminar la idea. Luis, no hay un artículo que te pueda dar toda la respuesta. Tenemos que integrar una serie de conocimientos y normas para poder establecer esa competencia. Y ahí tenemos que recoger las reglas de competencia y conocer la materia de los juicios. Si es un asunto de juicio ordinario, sumario
oral, o bien si va a ser un juicio ejecutivo. Y dentro del ejecutivo están las dos categorías, el ejecutivo en la vía de premio y el ejecutivo común, o si va a ser un concurso de acreedores. Entonces no es tarea fácil porque requiere un conocimiento holístico, universal y poderlo integrar. ¿Cómo fortalecer esa habilidad? Haciendo casos hipotéticos. Así como te pregunté ese, por ejemplo, un juicio de arrendamiento, de el cobro de cuotas atrasadas y el inmueble se encuentra ubicado en la ciudad capital. Ese ya lo expliqué. ¿Dónde plantarías tu demanda? ¿Y a qué juez se lo vas a dirigir? A un juez de Sí, la verdad paz, que de primera instancia, y es otro tema, hay que conocer la jerarquía. Si hay paz, primera instancia, si es una sala, aquí sería un juez de primera instancia civil de la ciudad capital y se va a tramitar en un juicio sumario, donde la pretensión, la petición central a través de una argumentación es obtener el cobro de las rentas atrasadas, dejar de pagar, y el desahucio o la desocupación, agotando todas las etapas procesales. Entonces hay que tener precisado cuál es la pretensión procesal que voy a ejercer a través de esta acción. No sé si te ayudó en algo, Luis, mi intervención. no, sí, licenciado, bastante. Voy a crear casos, ahí sí que hipotéticos, como dice usted, y Es la única forma. tratar de buscarlos. Porque la No verdad es que sí que fácil, me Luis. gustaría ejercitar. No es fácil. Te das cuenta que estamos solo analizando el primer requisito del 61. Y de ahí ya tenemos graves problemas. Y te garantizo que no es tu caso, es el de todos. Es el de todos, incluyendo los que nunca preguntan y nunca participan. Si yo les pongo 2, 3 casos preguntas de la competencia para elaborar la demanda, ni siquiera el numeral 1 se podría cumplir. Y aquí tenemos que cumplir todos los numerales 61. Me expreso de otra forma. No basta con aprenderme en memoria el artículo 61. Lo que tengo que aprender es aplicarlo en la redacción de una demanda. El derecho es aplicación, el derecho es argumentación, el derecho es razonamiento. Fue una clase atípica, pero mi anhelo es de que haya llegado el mensaje y la reflexión en cuanto a la metodología, aplicar el estudio y lo importante que esto se traduce en una práctica. Hay que estar en la trinchera para aplicar derecho procesal, no detrás de un escritorio. Se requiere esa habilidad, ese conocimiento de ir a la trinchera y ser estrategas. Pero para ser estrategas requiere conocimiento del derecho. Tenga muy buena noche. Nos vemos el viernes. Hasta luego. Realmente, licenciado, feliz Buenas noche. noches, licenciado. Feliz Buenas noche, Hasta luego. licenciado. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Cuídense. Buen Feliz noche, descanso. licenciado. Feliz Hasta noche. luego. Buenas noches, licenciado.